el desmoronamiento del poderoso Imperio Otomano surgió en medio de negociaciones y de balas la República de Turquía. El hombre que logró unificar a los turcos en un estado fuerte cuando se tambaleaba el imperio que ellos mismos habían fundado, no solo era un extraordinario militar, sino un meticuloso político y estadista. Mustafa Kemal Atatürk, que literalmente significa padre de los turcos, es la figura más popular de la Turquía moderna. Un hombre que luego de connotadas hazañas de guerra se convirtió en el primer presidente de Turquía hasta su muerte. Para algunos fue el salvador de Turquía y un gran artífice de la modernización y secularización del antiguo Estado otomano, mientras que para otros fue alguien que le dio la espalda a la tradición turca, buscando europeizar y occidentalizar a la fuerza al pueblo otomano. Su historia más extraordinaria y compleja de lo que parece es también la historia del fin del Imperio Otomano y del nacimiento de Turquía, y hoy vamos a conocerla. Les habla Reinaldo Carrillo. Yo les quiero hacer una gran invitación a que nos sigan en nuestro nuevo canal Misterios de la Historia, donde mi persona les estará narrando videos de una gran variedad de temas, todos muy interesantes. Estoy seguro que les va a encantar. Aquí en la pantalla les va a aparecer el enlace para que vayan viendo lo que hemos publicado, para que se metan, para que se suscriban y que aprendan tanto y que lo disfruten tanto como nosotros. Sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Quien luego sería conocido como Atatürk nace en una familia de clase media alrededor de 1881 con el nombre de Mustafa. Nace en una casa de 3 pisos ubicada en la antigua ciudad de Salónica, que estaba ubicada en el actual estado de Grecia. Para ese entonces Salónica representaba un próspero puerto, parte integral del Imperio Otomano. Su padre era Ali Rıza Efendi, originario de Salónica, funcionario de aduanas y comerciante, mientras que su madre, Zübeyde Hanım, era procedente de una comunidad agrícola de la misma región. De los 6 hijos que tuvieron en el matrimonio, solo Mustafa y su hermana Makbule Atadan llegarían a la edad adulta. Lo que hoy conocemos como el Imperio Otomano se llamaba oficialmente como Sublime Estado Otomano y era conocido en su tiempo como Imperio Turco. Los turcos eran un pueblo proveniente de las estepas de Asia Central que había adoptado la religión musulmana y que bajo el liderazgo de la familia Osmanli habían fundado en 1299 un estado en la histórica península de Anatolia, territorio que hoy día forma parte de Turquía. Este estado turco fundado por la familia Osmanli se convertiría en una enorme y vigorosa unidad política que llegó a extenderse por 3 continentes en su máximo esplendor durante los siglos XVI y XVII, cohesionado como una fulminante máquina militar de religión musulmana. La sede de este imperio era la milenaria ciudad de Constantinopla, centro de otros varios imperios, conquistada por los otomanos en 1453, ciudad actualmente bajo el nombre de Estambul en Turquía. Algunos han considerado al Imperio Otomano como el sucesor islámico de los antiguos imperios clásicos como el romano o el bizantino. El joven Mustafa nacía 6 siglos después de la fundación de este cuerpo político enorme, en una de sus provincias más emblemáticas. Además, en su infancia resaltan los valores modernos y liberales que le inculcó su padre, distintos a la religiosidad de su madre. Es una de las razones por las que inscribe a su hijo en escuelas seculares y modernas para la época. A los 7 años, sin embargo, su padre muere, pero estos valores perduraron en la vida de su hijo. Serían los uniformes que llevaban los cadetes militares que veía Mustafa en su barrio en Salónica lo que le causaría una inicial atracción y una eventual decisión de hacer carrera en el ejército. En contra de los deseos de su madre, Mustafa presenta el examen de ingreso y es admitido en la escuela militar. En la escuela militar, Mustafa destaca de forma sobresaliente sobre los demás. Muestra de ello es que recibe por parte de su profesor de matemáticas el apodo de Kemal, que significaría algo similar a la palabra madurez, aunque otras fuentes señalaban que significaba algo similar a la palabra el perfecto. A partir de entonces, nuestro protagonista empieza a ser conocido como Mustafa Kemal. Para el año 1895, Mustafa ingresa en la Escuela Secundaria Militar de Monastir, ubicada en Macedonia del Norte. Luego ingresa en la Escuela Superior de Guerra de Estambul en marzo de 1899.
Estambul, antes llamada Constantinopla, era una ciudad impresionante. En su estadía disfruta de la libertad y la sofisticación de la alta cultura de la ciudad. En la escuela superior muestra gran inteligencia, talentos y personalidad, ganándose sincero amor y respeto de compañeros y de superiores. Mustafa era un joven rubio de ojos azules y de buena estatura, con un gran interés por las lecciones militares. Desde entonces ya era conocido también con fama de intelectual y revolucionario y mostraba interés en los grandes asuntos nacionales, mientras que expresaba sus pensamientos sin tapujos y tenía visión de futuro. El Imperio Otomán fue gobernado toda su vida por un sultanato, una monarquía hereditaria que estuvo dentro de la familia Osmanli por los más de 6 siglos de existencia del imperio. El sultán reunía todo el poder soberano de su reino. Sin embargo, las regiones otomanas no estaban exentas de las influencias de las ideas modernas y republicanas que empiezan a prosperar después del siglo XVIII. Durante el siglo XIX, el Imperio Otomano ya era objeto de numerosas presiones de las potencias europeas para que adaptasen su país a las formas políticas occidentales. Y ya desde 1876, el Estado otomano había aprobado un experimento de monarquía constitucional en la que el sultán iba perdiendo fuerza. Corrientes internas de diferentes colores en el Imperio Otomano buscaban establecer una república de corte laico tal como era la tendencia en Occidente, o al menos introducir reformas de corte moderno al Estado otomano, que era un Estado con un fuerte espíritu religioso. En la escuela de guerra se iba formando una disidencia en contra del sultán del momento, Abdulhamid II, pero Mustafa Kemal se mantiene al margen de esto hasta el tercer año, cuando se involucra en la producción de un periódico clandestino en contra del sultán. Sus actividades fueron descubiertas, pero aún así logra graduarse como subteniente en 1902, ubicándose entre las 10 primeras posiciones de su clase de más de 450 estudiantes. Luego, en 1905, se gradúa como capitán de la Escuela de Estado Mayor, convirtiéndose de esta forma en uno de los principales oficiales jóvenes del imperio. Luego de descubrir las agrupaciones militares que Mustafa iba formando con sus amigos para discutir de política, Mustafa Kemal fue encarcelado brevemente y luego fue enviado a una zona remota del imperio, al Quinto Ejército en Damasco, en Siria. Pero pese a esto, Mustafa persiste en actividades antigubernamentales y en octubre de 1906 ayuda a fundar una agrupación secreta llamada Sociedad para la Patria y la Libertad, con sucursales en ciudades como Beirut, Jaffa y Jerusalén. También viaja en secreto a Salónica para abrir una seccional de esta agrupación. Aunque el gobierno se entera de su viaje, no se le impone ningún castigo debido a que sus superiores decidieron protegerlo. Poco después, en Salónica se acerca el llamado Comité de Unión y Progreso. Este era el nombre oficial de un movimiento nacionalista y reformista que era popularmente conocido como los Jóvenes Turcos. Los Jóvenes Turcos habían surgido de sociedades secretas de estudiantes universitarios y de cadetes militares conducidos clandestinamente debido a que en 1878 el sultán había suspendido tanto el parlamento como las garantías de la Constitución. Este movimiento alcanza un nivel de influencia y de poder que para 1908, muy poco después del involucramiento de Mustafa en este movimiento, este grupo abandera una revolución que logra que el sultán Abdulhamid II restituyera la Constitución de 1876, proclamando una nueva monarquía constitucional con una asamblea parlamentaria, además de nombrar una suerte de primer ministro que sería miembro de los Jóvenes Turcos. A partir de ese momento, el Partido de los Jóvenes Turcos se convierte en el centro de la política otomana. Sin embargo, en divergencia con los líderes de los Jóvenes Turcos, Mustafa creía que se debían realizar cambios mayores y más radicales aprovechando las circunstancias, declarar el principio de igualdad republicana y separar los asuntos religiosos de los asuntos gubernamentales. En ese contexto, el 13 de abril de 1909 estalla una gran rebelión en Estambul apoyada por círculos islamistas que reaccionaban contra la revolución del año anterior que había restituido la Constitución, ante lo cual Mustafa es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de Acción para reprimir la rebelión. Mustafa lidera las tropas eficazmente y escribe la declaración dirigida al público el día que el ejército del movimiento entra en Estambul. Cuando las tropas finalmente toman el control de la situación, los jóvenes turcos fuerzan la abdicación del sultán Abdulhamid II y se nombra al sultán Mehmed V en su lugar, cuyo poder quedaba seriamente limitado.
Luego de que en menos de 2 años se cambiara de sultán y de forma de gobierno, Mustafa Kemal regresaba a Salónica a sus funciones. Sus actividades en el mundo militar y político siguen atrayendo la atención o el disgusto de sus superiores. Sin embargo, solo 2 años después del cambio de gobierno y cambio de sultán en el Estado otomano, como resultado de un fervor nacionalista y expansionista que existía en el Reino de Italia, los italianos en 1911 se lanzan sobre territorio norafricano en su aspiración imperial de recuperar el control del mar Mediterráneo. Italia ataca las provincias otomanas de Tripolitania, Fezzan y Cirenaica, que juntas constituyen la Libia actual. Estas eran las últimas colonias otomanas en territorio africano. Luego de que Italia asegurara parte del control de Libia, lanza un fuerte ejército contra la región otomana en septiembre de 1911. Estalla así la llamada Guerra Ítalo-Turca, y Mustafa fue uno de los comandantes enviados por el Imperio Otomano para repeler la invasión con tropas regulares y con miembros de la milicia local árabe y beduina. Aunque las tropas italianas los superaban en número, los turcos y los árabes vencieron en varios combates contra los romanos, y el rol de Mustafa fue clave en esas victorias. Su reputación como militar seguía subiendo. En noviembre de 1911, Mustafa es ascendido a mayor, pero en 1912 en un bombardeo italiano se lesiona un ojo y pierde parte de la visión el resto de su vida. Mustafa debe retirarse de la guerra, y luego de duros combates, el ejército italiano más numeroso vencía y obligaba al Imperio Otomano a firmar un tratado donde renunciaban al control de 3 provincias que se convertirían en la Libia italiana. Esta se sumaba a una serie de pérdidas territoriales que venía sufriendo el Estado otomano desde el siglo XIX, como el ejemplo de Bulgaria, siglo en que la influencia, además de las potencias europeas, sobre la política otomana se había hecho mucho más fuerte. Mientras Mustafa se recuperaba de su accidente en el ojo en 1912, recibe la noticia de otro estallido de grandes proporciones, conocido como la Primera Guerra de los Balcanes, en la que países como Montenegro, Grecia, Serbia y Bulgaria, agrupados en la Liga de los Balcanes, atacaron al Imperio Otomano con el fin de expulsarlo definitivamente de Europa en las regiones de esos países que seguían bajo control otomano. Mustafa es enviado a pelear, y tras un año de dura guerra, para finales de 1912, la Liga de los Balcanes derrota a las fuerzas del Imperio Otomano, incluidas las tropas de Mustafa, en las primeras fases del conflicto. Pero un desentendimiento entre los factores europeos después de la victoria termina desencadenando el año siguiente la Segunda Guerra de los Balcanes, en la que todos se enfrentarían contra Bulgaria. En esa guerra los otomanos recuperaron gran parte de su territorio perdido. Sin embargo, todo esto sería un pequeño episodio para la tormenta que se avecinaba en Europa y en otras partes del mundo, pues para 1914 las tensiones entre el Reino de Serbia y la monarquía austrohúngara llevarían a una declaratoria de guerra a la que se fueron sumando las distintas potencias europeas, en lo que terminó convirtiéndose en la Primera Guerra Mundial. Según criterio de Mustafa, el Imperio Otomano debería haberse mantenido al margen de esta gran guerra. Sin embargo, el Estado otomano se une al Imperio Alemán y al Austrohúngaro el 29 de octubre de 1914. Ante la insistencia de Mustafa de que fuese enviado al combate, es nombrado comandante de la 19ª División, que se establecería en Teydar, en Turquía, el 20 de enero de 1914. En la península de Galípoli, las tropas aliadas intentan avanzar hacia el corazón del Imperio Otomano. Sin embargo, Mustafa logra repeler varios desembarcos enemigos y propinarles muchas bajas a las fuerzas aliadas, que también contaban con tropas griegas. Los otomanos estaban jugando la unidad de su histórico imperio, y la batalla era dura. En esta encarnizada defensa de la península por parte de los otomanos, las tropas de Mustafa recibían de él una orden que quedó grabada en el imaginario turco: no les ordeno que ataquen, les ordeno que mueran. La heroica defensa de Mustafa y de sus soldados en Galípoli lo catapultaron a la escena mundial. Fue así como Mustafa es ascendido a coronel el 1 de junio de 1915. Los británicos no pudieron lograr ningún progreso después de meses de desembarcos hasta que se retiran de la zona. De esta forma, el liderazgo de Mustafa, aunque siendo inferiores en número, impedía que los británicos tomaran Estambul. Mustafa regresa a Estambul y es ascendido a general el 1 de abril de 1916. Ese mismo año es asignado al frente ruso y fue el único general turco que obtuvo victorias sobre los rusos en el frente
frente oriental. Pero más allá de esto, las tropas otomanas se estaban viendo ahogadas por las fuerzas aliadas. Cuando Mustafa regresa a Estambul, cae enfermo con problemas renales. Durante los años de guerra se desata también una fuerte persecución por parte del gobierno otomano de los jóvenes turcos contra los armenios y contra los griegos dentro del territorio otomano. Mientras Mustafa se recuperaba en el extranjero en 1918, el sultán Mehmed V muere y un nuevo miembro de la familia Osmanlí asume el trono con el nombre de Mehmed VI. El nuevo sultán asigna a Mustafa Kemal a que comandara las tropas otomanas que estaban colapsando en Siria, pero esta batalla se iba a detener. El 30 de octubre de 1918, ante la inminente derrota, el Imperio Otomano firma el armisticio de Mudros con las potencias aliadas. Significaba no solo la derrota, sino en gran medida la disolución del antiguamente temido Imperio Otomano. Los turcos debían abandonar todas sus provincias menos Anatolia, de mayoría turca, y ceder sus territorios a las fuerzas aliadas. Los aliados asumen el control del gobierno de Estambul y para intentar asegurar la continuidad de su mandato, el sultán Mehmed VI se pone a la orden de los aliados para cooperar con ellos. Mientras Turquía hacía las concesiones acordadas en el armisticio, los ejércitos de Mustafa y del Imperio Otomano en general habían sido disueltos, divididos y sus armas entregadas, regresando el 13 de noviembre de 1919 a Estambul, justo cuando los barcos de la flota aliada navegaban por el famoso estrecho de Estambul. Esta escena en la mente de Mustafa, así como la ocupación de la ciudad turca por las tropas aliadas, dejaron una impresión duradera en nuestro protagonista, más resuelto que nunca a expulsar al invasor. Frente a la ocupación de facto y de jure de la provincia turca de Anatolia y de sus antiguas provincias, Mustafa comienza a reunirse con un selecto grupo de amigos para planificar acciones que dieran respuesta a esto. En varios sectores de Anatolia, los turcos habían reaccionado a la ocupación extranjera, organizándose en asociaciones y unidades paramilitares para la defensa de sus intereses. En este sentido, estos grupos armados nacionalistas empiezan a entrar en conflicto con los no musulmanes locales y con otros sectores que cooperaban con los aliados. Todo parecía indicar que pronto podrían entrar también en combate contra las tropas de ocupación. Mustafa es enviado por el gobierno de Estambul para neutralizar estos grupos guerrilleros rebeldes y para restaurar el orden. Pero nuestro protagonista tenía otros planes. Para algunos, la historia moderna de Turquía inicia en la mañana del 19 de mayo de 1919, cuando Mustafa desembarca en la costa de Anatolia. Desobedeciendo las órdenes oficiales, se dirige tierra adentro donde había tropas rebeldes y aliados políticos, y entre vítores y aplausos, Mustafa, que ya tenía fama nacional por sus hazañas de guerra, le dice a una multitud que el sultán y el pueblo turco estaban prisioneros de las fuerzas aliadas y que había venido hasta Anatolia para evitar que la nación se perdiera por completo. El sultán, presionado por los aliados, destituye a Mustafa de su cargo militar, aunque éste ya había renunciado formalmente antes para evitarse la destitución. El sultán telegrafía a todos los gobernadores provinciales ordenándoles que ignoraran las órdenes de Mustafa Kemal y circulan órdenes imperiales para su arresto. Aunque ya no contaba con el estatus oficial, el oficial Kasım Karabekir se une a Mustafa Kemal poniendo sus tropas a disposición. Esta sería una primera alianza crucial en la lucha por la independencia turca. Su compañero convoca un congreso de todas las asociaciones y corrientes que estaban en defensa de la soberanía turca. Reunido este congreso con una fuerte presencia del Movimiento Nacional de Jóvenes Turcos, en 1919, Mustafa Kemal es elegido jefe del congreso y por tanto líder del movimiento independentista turco. El congreso proclama un gobierno provisional y redacta un documento donde reclamaban la soberanía de las 6 provincias orientales del antiguo Estado otomano. El nuevo gobierno provisional restaura el rango militar y las condecoraciones de Mustafa, quien al ver que el sultán no tenía la capacidad de liberar al país de la ocupación, de algún modo lo desconoce y establece la sede de su gobierno provisional en la ciudad de Ankara, que es la actual capital de Turquía. Los principales simpatizantes nacionalistas en Estambul son arrestados por las fuerzas aliadas y sus colaboradores turcos. Hay incertidumbre sobre la dirección del país. Además de las fuerzas extranjeras, había 2 gobiernos, el del sultán y el de Mustafa Kemal.
Por su lado, también había sectores conservadores otomanos que se oponían a Mustafa y a los nacionalistas. Se iban formando de esta forma ejércitos de califas y de sultanes contra las fuerzas nacionales formadas en Anatolia por Mustafa. De esta forma, varios de los antiguos héroes de guerra como Mustafa ahora pasaban a ser considerados rebeldes y condenados a muertes por el gobierno de Estambul. Y para complicar más la situación, los arreglos territoriales posguerra estaban produciendo conflictos entre provincias del antiguo imperio y provincias limítrofes como Armenia y Grecia, generándose un mosaico de complejos conflictos internos. Desde que el ejército regular otomano fue disuelto, Mustafa y el movimiento nacional turco debían pelear con tropas variopintas y no regularizadas, principalmente conformadas por fuerzas locales y por destacamentos de voluntarios. Por su lado, los griegos, que eran afines a los aliados y tenían sus intereses territoriales en la zona, lanzan un ataque en 1920 para adentrarse en Anatolia. En medio de esto, también los armenios entran en guerra contra el movimiento nacional turco por conflictos territoriales. Sin embargo, el gobierno provisional había logrado ganar gran fuerza en poco tiempo, principalmente, entre otras cosas, gracias al prestigio de Mustafa. Y en poco tiempo sus tropas logran dominar la situación y comienzan a obtener grandes éxitos en varios frentes contra las fuerzas enemigas. Las tropas turcas bajo el mando de Kasım Karabekir derrotan en diciembre de 1920 a los armenios que habían ocupado 3 provincias turcas. En otras regiones se produjeron violentos enfrentamientos entre las tropas francesas y las tropas locales, donde las fuerzas de Francia tuvieron que retirarse contra los turcos. Por su lado, los griegos avanzaban hacia la ciudad de Ankara, que era la capital. No obstante, el ejército turco de Mustafa se mantiene firme y hace retroceder a los griegos el 10 de enero de 1921 en la primera batalla de İnönü. Luego de este triunfo, el 20 de marzo de 1921, el movimiento nacional hace aprobar la primera constitución en la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Con esto se aceleraban los esfuerzos para la creación de un ejército regular para el nuevo gobierno provisional, que era su principal debilidad. Mustafa lideraba las distintas fuerzas nacionales con astucia y determinación en un intrincado panorama. Los griegos no se rendían y la situación se complica para los turcos. Mustafa asume el papel de comandante en jefe y se lanza a la batalla. Luego de varias maniobras consigue hacer retroceder a los griegos en septiembre de 1921 para luego llevar adelante otra ofensiva en 1922 que empujó a las tropas griegas al mar de Esmirna. Con estas batallas, los otomanos turcos se habían librado de la mayoría de las fuerzas aliadas y no turcas en territorio de la antigua Anatolia. El general Mustafa había conseguido la victoria para el movimiento nacional. Y en medio de estos avances, y habiendo también debilitado las fuerzas conservadoras internas de Turquía, la Gran Asamblea Nacional vota en noviembre de 1922 para abolir el sultanato. El sultán Mehmed VI era depuesto así de su cargo y quedaba muerta la monarquía turca como institución. Seguidamente, el 29 de octubre de 1922, se proclama la República de Turquía con soberanía y territorio propio. Tras este acontecimiento, se anunciaron las elecciones presidenciales. El representante de Ankara, Mustafa Kemal, victorioso en guerra, de gran prestigio y además conocido como gran interesado y estudioso de los problemas del país, es elegido por unanimidad como primer presidente de la República de Turquía. Una vez que Mustafa asume el mando de la República, se embarca en un amplio proceso de reformas para convertir la República en lo que podría llamarse un Estado moderno del siglo XX al estilo occidental secular, basado en ideas republicanas y laicas de origen europeo. El nacionalismo de Atatürk era uno que consideraba a los turcos como herederos también de la antigua Constantinopla y por tanto también herederos de la tradición clásica europea. Sus reformas de occidentalización secular se realizaron a un ritmo notablemente veloz. Atatürk gozaba de un prestigio enorme y gobernó casi sin oposición, al menos por 10 años. Las conspiraciones que hubo fueron descubiertas y sus cabecillas pagaron con la muerte en una región que venía de un duro contexto de guerra. Sin embargo, Mustafa procuró conducir un proceso de democratización y de pacificación. Para 1931, el Partido Popular Republicano, fundado por Mustafa, define los 6 principios ideológicos del régimen: republicano, nacionalista, popular, estatista, laico y revolucionario.
Una de las primeras medidas en marzo de 1924, ya abolido el sultanato en 1922, fue la abolición del Ministerio de la Sagrada Ley y la abolición de la institución del califato, donde el sultán equivalía a la cabeza nominal de la fe islámica. De forma simultánea, las escuelas religiosas fueron desmanteladas para pasar al mando del Ministerio de Educación y para abril de ese mismo año se efectuó la abolición de los tribunales religiosos. Para 1925 se prohíbe el uso del fez, un sombrero utilizado por los turcos anteriormente, pues este sombrero se consideraba por ellos como un símbolo feudal y a partir de entonces comienzan a utilizar prendas de estilo occidental. Mustafa vestía al estilo europeo y alentaba a los demás a hacerlo. Se prohíbe el uso también de velo para las mujeres y se las insta a que usaran vestidos occidentales y que se incorporaran al mercado de trabajo. De manera simultánea, el sistema de la ley islámica es descartada y en 1926 se adopta un código civil, penal y de comercio distinto, inspirado en Francia y en Alemania. Como resultado de estas medidas, la poligamia es abolida, el matrimonio se convierte en un contrato civil y el divorcio se reconoce como una acción civil lícita. Si bien la mayoría de los turcos ven a Atatürk como el padre y salvador de su país, muchos lo acusan de ser un extremista secular, de haber tratado de copiar a los países europeos a cualquier precio. De acuerdo con sus propias palabras, Mustafa Kemal creía que el secularismo y la europeización de Turquía eran los medios más aptos para transformar su país en una nación moderna, poniéndose así en contraste con distintos tipos de nacionalismo. Una reforma de proporciones revolucionarias fue la sustitución del alfabeto árabe, en la que se había escrito la lengua turca otomana durante siglos, por el alfabeto latino. Dicha medida se efectuó oficialmente en noviembre de 1928 y luego Turquía se encaminó hacia una de las tasas de alfabetización más altas de Oriente Medio. Al mismo tiempo, un tanto reprimidas por el régimen otomano, Mustafa promueve la cultura y las artes visuales y plásticas basándose en el legado turco, pero también tomando mucho del humanismo europeo. Al mismo tiempo, Mustafa alenta a los jóvenes de Turquía a hacer estudios en Europa y acercarse más a la educación occidental. Otro paso importante en su gestión de gobierno fue el establecimiento de los apellidos como hoy comúnmente los conocemos para 1934. Es en este momento y sentido que la Asamblea le da a Mustafa Kemal el apellido de Atatürk, que en la composición de sus palabras significa padre de los turcos. Hasta ese momento, Mustafa logró asentar a Turquía firmemente dentro de sus fronteras nacionales y la dirige por el camino de la modernización occidental. Garantiza la constitución de un gobierno estable y ordenado y posteriormente busca desarrollar la política exterior de su país de manera similar. Su país no persiguió ninguna reclamación territorial irredentista, es decir, reclamaciones bajo viejas aspiraciones y posesiones históricas, excepto la eventual incorporación de la región de Alejandreta, que consideraba incluida dentro de los límites establecidos por el Pacto Nacional. Asimismo, en 1934, Turquía es uno de los primeros países del mundo que da a las mujeres el derecho al voto y a ser elegidas como miembros del Parlamento. En la práctica, Mustafa se convierte en un sultán secular, en el caudillo que garantizaba la unidad. Durante sus últimos años remodela el Palacio de Dolmabahce en Estambul, antigua residencia principal de los sultanes, donde permanece la mayor parte del tiempo. Su salud comienza a deteriorarse debido a que bebía mucho y comía muy poco, hasta que posteriormente se le diagnostica cirrosis hepática. Luego de soportar el dolor de los últimos meses de su vida con gran carácter y dignidad, el hombre que nace como Mustafa y más tarde sería conocido como Atatürk, fallece el 10 de noviembre de 1938 a las 9:05 de la mañana en Dolmabahce, en su palacio, luego de 16 años de gobierno y más de 10 años combatiendo en la guerra. Atatürk fue uno de esos hombres que ganó un respeto generalizado de sus pueblos, más allá de ideologías o tendencias. Su labor modernizadora del Estado sigue siendo objeto de debate entre los que lo acusan de haber intentado occidentalizar a la fuerza a Turquía y los que lo veneran como salvador y padre de la patria turca. Tras participar en más de 4 guerras distintas, tras conducir los destinos del complejo Estado turco por 15 años, no queda más que el recuerdo de su pueblo y el debate entre historiadores de uno de esos raros casos en que un hombre de la historia es aclamado casi unánimemente.
Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado y los invito una vez más a que se suscriban a nuestro nuevo canal Misterios de la Historia. Allí vamos a estar publicando contenido inédito, exclusivo y de gran interés sobre una gran variedad de temas históricos. Abajo en la descripción y en los comentarios van a poder conseguir el enlace para que se vayan metiendo y vayan viendo lo que hemos publicado. Asimismo, pues, no dejen de dejar sus comentarios en este video, darle me gusta, activar la campana para las notificaciones y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. Sin más nada que agregar, me despido y que Dios los bendiga a todos.